Conversando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen aquí en Conversando, este espacio de información y análisis de los temas que a usted y a mí nos interesan. Hoy vamos a hablar de la próxima consulta popular, consulta ciudadana, que tiene que ver, entre otras cosas, aunque la pregunta no lo dice, en el juicio a expresidentes. Insisto y subrayo, la pregunta, la consulta, no lo dice, no lo especifica. Pero bueno, vamos a entrar en materia, vamos a conversar con Oquib Espadas. Él es consejero del Instituto Nacional Electoral y lo saludamos y nos enlazamos hasta la Blanca Mérida. Oquib, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Oquib. A ver, dime una cosa. Ya arrancó, apenas este 15 de julio, arrancó ya la promoción de esta consulta. ¿Cómo van los preparativos para el 1 de agosto? Bueno, los preparativos van bien. Es decir, el instituto tuvo que hacer un esfuerzo más que significativo para disponer de los recursos para esta consulta. Pero una vez que adoptamos las características de lo que podíamos sacar adelante, se ha estado trabajando en ello y las cosas van muy bien. El objetivo principal es que cada ciudadana y ciudadano con derecho a votar tengan una boleta esperándolos cerca de su casa el 1 de agosto. Es un objetivo que se va a cumplir al 100%. Estamos hablando aquí de propiamente la primera consulta formal en la historia de nuestro país. En este entorno, ¿el Instituto Nacional Electoral está poniendo las reglas del juego, los tiempos, en fin, todo? No, de hecho, los elementos básicos del diseño de la consulta están determinados por la ley, el contenido de la consulta misma por la Suprema Corte. A nosotros lo que nos toca es la implementación práctica del proceso. Esto es, las fechas, por ejemplo, el inicio de la difusión directa en relación con la consulta y con la pregunta a partir del día 15, eso fue una decisión que se estableció en la convocatoria que nosotros no podemos mover. El contenido de la pregunta, que se ha discutido mucho, es otra de las cuestiones que nosotros no podemos mover. A nosotros nos corresponde explicarlo, permitir que la ciudadanía conozca los alcances de la consulta y las condiciones en las que se realiza, particularmente la necesidad de que un 40% de electores acuda a las urnas para que el resultado de la consulta sea obligatorio. Pero nosotros no podemos definir muchas de las características de esta consulta. ¿Cómo se determinó este 40% de electores que tendrán el derecho? Y no sé si preguntarte, ¿esto no limita el derecho a sufragar a muchos mexicanos? No, a ver, el 40% es el límite mínimo que exige la ley para que la consulta sea plena validez. La idea de esto es que, por ejemplo, si en alguna consulta no sé, acude un número muy bajo de electores, el 5% de los electores, pues a pesar de que la consulta se haya realizado conforme a la ley, una consulta con tan poca participación no se puede traducir en un mandato de la ciudadanía para las autoridades. Esa es la razón por la que el legislador estableció un límite mínimo para que la consulta, el resultado de la consulta sea obligatorio para las autoridades. En este caso estamos hablando del 40%. ¿Por qué el 40%? Bueno, en lo particular no conozco la discusión legislativa, pero el espíritu general es ese, es un mínimo, es decir, bueno, si el 40% de los que tenían derecho a votar votaron, el resultado que salga de allá es obligatorio para las autoridades. La invitación entonces sí es para los 93 millones de mexicanos inscritos. Cada uno de ellos va a tener una boleta esperándolo cerca de su casa, en las mesas receptoras de opinión. No se prevé que ningún mexicano no pueda ejercer su derecho al voto bajo ninguna circunstancia. Y si pensamos, por ejemplo, en la elección de junio, en la que fue una parte realmente muy reducida de casillas la que no se instaló, creemos que vamos a lograr nuestro objetivo. Pero, digamos, para los ciudadanos que nos escuchan, pueden tener la certeza de que su boleta los estará esperando cerca de su casa
el día 1 de agosto. Ahora, hablamos ya, yo lo mencioné al inicio de esta conversación y tú lo hiciste hace un momento aquí. ¿Qué va a decir? ¿Qué vamos a encontrar en la boleta el 1 de agosto? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos pregunta? Bueno, no recuerdo de memoria la pregunta, pero el centro son las decisiones políticas del pasado. ¿Está usted de acuerdo o no en que, de conformidad con las leyes, se esclarezcan decisiones políticas del pasado tomadas por actores políticos y, en su caso, se resarza a las víctimas que hubieran resultado de ello? Es decir, el foco de la consulta está en el esclarecimiento de decisiones políticas del pasado. Esto, pues, a ver, el alcance estricto lo dirá la Corte en caso de que la consulta resulte vinculante, pero bueno, todos los ciudadanos estamos intentando imaginar los alcances de esta pregunta. Yo lo que veo es que es una pregunta muy amplia que, teniendo su foco en los acontecimientos políticos, en el esclarecimiento de acontecimientos políticos del pasado, pues abre un gran espacio para que los mexicanos sepamos qué pasó en determinados momentos críticos de nuestra historia. A mí, por mi generación, probablemente lo que me viene a la mente es la represión al movimiento del 68, el halconazo del 71, el fraude electoral del 88. Sí. Vamos, todo esto quedaría dentro de los acontecimientos susceptibles de ser esclarecidos a partir de la realización de la consulta. Sí, ahora habla decisiones políticas tomadas en los años pasados. En los años pasados ya el 2020 es parte de esos años pasados. Y es muy confusa, como bien menciona Sukeif, y muy importante para nuestra audiencia mencionar, la pregunta como tal nunca habla de expresidentes, porque pareciera, pareciera que se está vendiendo así y no lo habla. Habla de funcionarios. Sí, a ver, más que confusa, yo diría que la pregunta es muy amplia, el objetivo de la pregunta es muy amplia, de forma tal que en efecto, pues los acontecimientos de años pasados ciertamente incluyen al año pasado y a una gran diversidad de actores, dentro de los cuales podemos ver a los expresidentes, pero también a muchos otros actores, exgobernadores, exlegisladores, dirigentes partidistas, en fin. Los actores políticos es una categoría también mucho más amplia que uno u otro tipo de gobernante. Entonces, sí, es una... Hace un momento hablabas de la vinculación. ¿Es vinculante a partir de ese 40%? Así es. ¿Qué implica? Es decir, si acuden... Sí, está bien, adelante. 37 millones de electores a las urnas, lo que resulte de la consulta será obligatorio. Es decir, no tiene que, la opción ganadora no es la que tiene que tener el 40% de los votos, sino que acudan a votar un 40% de ciudadanas y ciudadanos. Si acude ese 40%, independientemente de cómo se divida la votación entre el sí, el no y las abstenciones, el resultado de la consulta será obligatorio para todas las autoridades involucradas. A ver, ahí déjame entrar. Yo estoy entrando en terrenos que a lo mejor no son necesariamente los tuyos, Sukeif, pero lo que resulte quedará vinculante, se tendrá que cumplir. En este caso, ¿qué se tendrá que cumplir? Bueno, ¿qué obligaciones particulares derivarían de cada una de las opciones? Hay que decir que la opción del no también es muy significativa. Claro. Es decir, si la mayoría de la ciudadanía se manifiesta porque no se esclarezcan los hechos del pasado, pues esto significaría algo así como una obligatoriedad de amnistía. Esto es interpretación como ciudadano, porque la interpretación real y final la tendrá que dar la Corte. Pero, digamos, cualquiera de las dos opciones tiene un alto significado. En ese sentido, ¿cuáles son los alcances puntuales? ¿A qué se obliga al Poder Judicial? ¿A qué se obliga al Legislativo? ¿Qué acciones se encomiendan a las fiscalías o cosas equivalentes?
eso tendrá que definirlo puntualmente la Corte después de la consulta. Sí, aunque parte de esto ya viene propiamente en nuestra Constitución marcado, pero bueno, ahí ese punto finalmente sí es importante, aquí. Regresemos al tema del proceso, si te parece. Ya hablamos, 93 millones de mexicanos invitados a esta consulta popular. ¿En cuántas casillas estaríamos hablando? Venimos de un proceso electoral del 6 de junio pasado, ¿será el mismo número de casillas? No, será la tercera parte de las casillas. Esto es conforme a previsiones que están en las nuevas reformas de la ley de consulta popular, que si bien no son de aplicación para esta consulta, sí pues nos permitió tomar algunos elementos para poder desarrollar con el presupuesto que teníamos la presente consulta. Entonces, se van a instalar la tercera parte de las mesas de las que se instalaron durante la elección del 6 de junio, en virtud de que la recepción de la votación va a ser mucho más sencilla. En la elección del 6 de junio, dependiendo de dónde viviera uno, recibía entre tres, me parece que fue el mínimo, entre 3 y 5 boletas. En este caso será una sola boleta, de forma tal que se estima que si una casilla para elección constitucional puede recibir la votación de 750 personas, la estimación que hace el Poder Legislativo en su reforma legal y que nosotros retomamos para efectos de la organización es que estas casillas tienen capacidad material para recibir la opinión hasta de 2,000 ciudadanas y ciudadanos durante la jornada electoral. Interesante. Vamos a regresar, si me lo permites, vamos a regresar a hablar de la distribución y tocaste un tema interesante, el tema del presupuesto. Hacemos una breve pausa, ok, y regresamos en Conversando, ¿te parece? ¿Cómo no? Gracias, regresamos. Ya estamos de regreso en Conversando, este día hablando con Uquib Espadas, el consejero del Instituto Nacional Electoral. Uquib, regresando de este corte, te decía yo, a ver, son 57,114 casillas las que se van a instalar o mesas de recepción, se van a diseminar en todo el país. ¿Cómo se determinó? ¿En qué ubicaciones se van a tener? Y la otra parte que también es muy importante, hasta donde entiendo, no se tenía presupuesto formal para esta consulta. No, cuando nosotros presentamos el presupuesto el año pasado para el ejercicio de este año, no previmos una partida suficiente para sacar una consulta adelante. Una vez que se convocó, nosotros solicitamos ampliación de presupuesto, pero esta no se concedió, de forma tal que la consulta la estamos sacando con nuestros ahorros, pues con economías que estamos haciendo. Muy destacadamente se ha dejado de contratar personal en distintas posiciones, personal que, digamos, dejó de trabajar y tendríamos que haber contratado personal en su lugar, pero en muchos casos no se ha hecho esto para poder obtener los recursos suficientes para el desarrollo de la consulta. Tenemos algunos ahorros que provienen de la reutilización de los materiales de la consulta del 6 de junio, mamparas, urnas destacadamente, que eso es una condición especial gracias a que acaba de pasar la elección. Y también pudimos reducir significativamente los gastos en la capacitación de personal, es decir, no necesitamos tantos capacitadores y el número de funcionarios de casilla que se requieren también es menor, por lo que por un lado, una parte de los supervisores que ya habían participado en la elección se reincorporaron a este trabajo y la casi totalidad de los funcionarios que participarán en las mesas de consulta son funcionarios que participaron también en la elección del día 6. Con estos cambios, esta falta de presupuesto, ¿podemos hablar de que será una consulta confiable? Sí, sin duda. Es decir, esta reducción a la que se llegó, que tiene que ver sí con el presupuesto, pero también consideró la capacidad de cada mesa para recibir la votación. La idea básica, reitero, es que cada votante tenga una boleta esperándolo el día primero en un lugar cercano a su casa. Muchas personas encontrarán su mesa de recepción en el mismo lugar en la que estuvo instalada la mesa el día 6. Algunas otras tendrán que trasladarse al lugar donde estaba, por ejemplo, la mesa de casilla de la sección vecina, pero en ningún caso se imponen grandes traslados
ni grandes distancias para que la gente pueda ejercer su derecho a opinar en esta consulta. Credenciales vencidas del Instituto Nacional Electoral, ¿podrán hacer uso de su derecho? Sí, las credenciales que vencían, las credenciales que vencían en 2019 y 2020 las renovamos hasta el 6 de junio, pero ahora con vistas con la vista en la consulta del día primero, pues las desvencimos y ahora las credenciales que vencieron en el 19 y en el 20 serán útiles para sufragar en la elección del día 1 de agosto, pero también como identificación a lo largo de todos estos días, destacadamente, por ejemplo, en los bancos, en donde es el instrumento principal con el que los ciudadanos se identifican. Entonces, en síntesis, las credenciales 2019 y 2020 son válidas para la consulta y como identificación hasta el 1 de agosto. Perfecto. Vámonos con los resultados, si te parece, Ukip. ¿Quién va a interpretar los resultados de esta consulta? Bueno, a nosotros lo que nos toca, como de costumbre, es contar votos. Nosotros diremos, participaron tantos electores, de los cuales tantos votaron por el sí, tantos por el no, tantos se abstuvieron, y esos resultados se los comunicaremos tanto a la Corte como al convocante, es decir, al Senado de la República. En ese sentido, nuestra labor concluye con la entrega de los resultados electorales. La interpretación de estos resultados corresponderá a la Corte, lo mismo que la definición de sus alcances. ¿Habrá PREP? ¿Tendremos PREP? No, los conteos empezarán de manera inmediata después de la jornada. Conteos Lo que rápidos. sí tendremos son conteos rápidos, eso sí. Exacto. Bueno, probablemente deberemos aprobarlo en estos días, pero muchos hemos expresado nuestra opinión. Es viable y muchos hemos expresado nuestra opinión de que así se haga. Eso se estará aprobando en estos días. ¿Horario de votación? El mismo que el de una elección normal, de 8 a 5, y con la misma regla de que si hay personas esperando a la salida para ejercer su derecho a votar, estando en cola, la casilla no cerrará hasta que sufraguen todas las personas que se encuentren haciendo fila. Hablábamos hace un momento del tema del presupuesto, ya me mencionaste que pues, es con los ahorros que tiene el Instituto Nacional Electoral. ¿De cuánto estaríamos hablando un cálculo? Y si dentro de esto está considerado los protocolos sanitarios que se implementaron el 6 de junio. Sí, empiezo por lo segundo. Desde luego están considerados los protocolos, es decir, esta consulta no significará un riesgo sanitario. Acudir a expresar su opinión no significa ponerse en riesgo de contagio. El costo en números redondos de la consulta será de 528 millones de pesos. Perfecto. Ahora, déjame por último, importante sin duda, porque el domingo estaremos, después de votar, terminando a las 6 de la tarde en todo el país, estaremos esperando resultados. ¿Vamos a tener resultados de esa consulta? Sí, cómo no. No a través del PREP, primero a través del conteo rápido y de manera inmediata conforme se vayan haciendo los cómputos en cada distrito. Interesante, sin duda. Entonces, estaríamos hablando igual, más o menos 10, 11 de la noche, el resultado dado a conocer por el instituto. Para el conteo rápido, sí. Evidentemente, el cómputo llevará bastante más tiempo. Perfecto. Muy probablemente los 2 días posteriores, no comprometería yo una fecha al respecto. Al miércoles siguiente, posiblemente. Al miércoles siguiente seguramente ya estarán los resultados. Así es. Ukip Espadas, te agradecemos enorme estos minutos para conversando y bueno, seguiremos muy pendientes porque queda muy poco tiempo para el 1 de agosto. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. Ahí tiene usted el consejero electoral Ukip Espadas desde Mérida, allá en Yucatán, hablando de toda esta consulta que ya le digo, arrancó el pasado 15 de julio el proceso de promoción, ya está todo implementado y el 1 de agosto estaremos llamados a votar de nuevo como lo hicimos el 6 de junio. Hasta aquí conversando, como siempre, agradeciendo su atención.